La noche en que el chupacabras volvió, el ritual de San Roque. El pequeño pueblo de San Roque siempre había sido un lugar tranquilo, aislado en las montañas, donde la vida transcurría despacio. Con apenas unas decenas de habitantes, todos se conocían, y las generaciones pasaban sin grandes cambios. Las noches eran largas y silenciosas, marcadas solo por el sonido de los grillos y el viento que movía los árboles alrededor. Pero eso empezó a cambiar cuando aparecieron los primeros signos de algo extraño. Fue a principios de noviembre cuando el ganado de don Manuel empezó a aparecer muerto. Al principio, él pensó que se trataba de algún depredador común, quizá un lobo o un jaguar. Pero al examinar los animales, notó algo diferente. Había dos pequeñas perforaciones en el cuello de cada vaca, y sus cuerpos estaban completamente secos, sin una gota de sangre. La visión era perturbadora, pero don Manuel decidió no alarmar al pueblo, pensando que se trataba de un caso aislado. Sin embargo, en los días que siguieron, otros granjeros comenzaron a reportar el mismo problema. Cabras, gallinas e incluso perros fueron encontrados muertos de la misma manera. Lo que más asustaba era el hecho de que nadie escuchaba ningún sonido durante la noche. Era como si la muerte llegara en silencio, sin dejar rastros aparte de los cuerpos secos de los animales. El miedo comenzó a crecer entre los habitantes, y las conversaciones en las tabernas pronto giraron en torno a un único tema. ¿Qué estaba matando a sus animales? Los niños de San Roque, antes juguetones y curiosos, ahora evitaban salir de casa después del atardecer. Los más viejos susurraban sobre leyendas antiguas, historias de una criatura que había sido vista en los alrededores siglos atrás. Un ser que no se conformaba solo con carne, sino que se alimentaba de la propia vida de sus víctimas. Una criatura llamada chupacabras. Pasaron las semanas y el pueblo se sumió en una atmósfera de desconfianza y miedo. Muchos comenzaron a reforzar sus casas, cerrando puertas y ventanas con tablones y rezando para que la criatura no los encontrara. Pero en el fondo todos sabían que algo mucho peor estaba por llegar. La presencia del mal era palpable y cada noche parecía más larga y más peligrosa que la anterior. Mientras el miedo crecía, nadie se atrevía a investigar las muertes de cerca. Nadie, excepto Javier, el joven pastor del pueblo. Había perdido un rebaño entero de ovejas en una sola noche, y la furia por su pérdida lo empujaba a buscar respuestas. Javier creía que podría resolver el misterio si encontraba a la criatura y la eliminaba. Pero no sabía que lo que acechaba en las sombras no era algo común. Era algo mucho más antiguo y mucho más peligroso que cualquier animal. Y entonces, en una noche sin luna, Javier salió a patrullar sus tierras, armado solo con una antorcha y un machete. El silencio era aplastante y el aire denso. El bosque a su alrededor parecía observarlo, como si algo estuviera a punto de suceder. No lo sabía, pero esa sería la noche que cambiaría a San Roque para siempre. Esa noche de noviembre, San Roque despertó con un sonido que nadie olvidaría jamás. Los gritos de una madre desesperada. María, una de las habitantes más antiguas, corría por las calles de tierra, llamando a su hijo de 7 años, Pablo. El niño había desaparecido de su cama en plena noche, sin dejar ningún rastro. Solo la ventana abierta dejaba entrar el viento frío de la madrugada. Todo el pueblo se reunió en la casa de María. Todos estaban preocupados, pero el miedo de que algo terrible hubiera sucedido era innegable. El padre de Pablo, Miguel, junto con un grupo de hombres del pueblo, tomó linternas y se adentró en el bosque, gritando el nombre del niño. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la esperanza de encontrarlo con vida disminuía. La búsqueda continuó por horas, hasta que poco antes del amanecer, encontraron algo. En medio de un claro, cerca del arroyo, estaba la ropa de Pablo, desgarrada y manchada de sangre, pero no había señal del niño. La visión fue suficiente para hacer que Miguel cayera de rodillas, sollozando, mientras los otros hombres intercambiaban miradas de horror. Lo que había llevado a Pablo no era algo humano. La desaparición del niño conmocionó profundamente al pueblo. Si antes el miedo se limitaba a los animales muertos, ahora había certeza de que la criatura estaba cazando personas. Las leyendas antiguas empezaron a resurgir, y los ancianos hablaban del chupacabras con un temor renovado. Algunos decían que solo aparecía en tiempos de gran hambre, cuando la oscuridad del bosque se volvía lo suficientemente densa como para ocultar su existencia.
En los días que siguieron, la atmósfera en el pueblo cambió por completo. Nadie se sentía seguro, ni siquiera dentro de sus propias casas. Las puertas, cerradas y reforzadas, ahora parecían insuficientes. María, consumida por el dolor, comenzó a deambular por las calles por la noche, llamando el nombre de Pablo, como si aún hubiera una posibilidad de que regresara. Pero todos sabían que aquello era inútil. Las noches siguientes estuvieron marcadas por un silencio opresivo. Nadie se atrevía a salir de casa y hasta los perros, antes ruidosos, parecían sentir la presencia del mal, permaneciendo acurrucados en sus rincones, temblando. Era como si el propio pueblo estuviera al borde de un abismo, esperando el próximo ataque, la próxima desaparición. Y entonces, la noche siguiente a la desaparición de Pablo, otro grito rompió el silencio. Esta vez era la familia de don Manuel. Su hijo mayor, Ricardo, también había desaparecido. La ventana de su cuarto estaba abierta, al igual que la de Pablo. El patrón era el mismo, y el terror comenzó a extenderse como una plaga en San Roque. Con 2 desapariciones en menos de una semana, San Roque se transformó en un lugar donde el miedo controlaba cada movimiento. Las personas apenas salían de sus casas durante el día, y por la noche el pueblo parecía desierto, con todas las luces apagadas y ventanas cerradas. Los habitantes vivían bajo la sombra de algo que no podían ver, pero que sentían. La tensión era insoportable, y cada ruido en la oscuridad era suficiente para hacer saltar a cualquiera de miedo. El sacerdote del pueblo, un hombre de avanzada edad llamado Padre Alonso, organizó una misa especial, pidiendo protección divina contra el mal que asolaba San Roque. La pequeña iglesia de piedra estaba llena, con rostros pálidos y desesperados, buscando consuelo en sus oraciones. Pero incluso el padre sabía que la fe tal vez no sería suficiente para detener lo que estaba cazando al pueblo. Mientras los habitantes se aferraban a la religión, Javier, el joven pastor que había perdido sus ovejas, decidió actuar por su cuenta. No creía que las oraciones fueran a salvar San Roque. Armado con su machete y una fría determinación, comenzó a investigar lo que estaba sucediendo, pasando noches en vela, observando cualquier movimiento en el bosque que rodeaba el pueblo. Durante una de esas noches, mientras la luna llena iluminaba la tierra con una luz pálida, Javier vio algo. En el horizonte entre los árboles, una sombra rápida se movía. Era una figura pequeña y ágil, que desaparecía y reaparecía entre las ramas con una velocidad aterradora. El corazón de Javier se aceleró, pero decidió seguir a la criatura, manteniendo distancia, mientras se dirigía hacia el centro del bosque. A medida que avanzaba, el bosque parecía cambiar. El aire se volvía más denso, casi asfixiante, y el silencio era absoluto. Ni siquiera los grillos cantaban allí. Javier sabía que se estaba acercando a algo peligroso, pero su curiosidad y su deseo de proteger a San Roque lo impulsaron a continuar. Entonces llegó a un claro. En el centro del claro lo esperaba una escena horrible. Había restos de animales esparcidos por el suelo, todos con las mismas marcas de perforación en el cuello que él había visto antes. Pero lo que más lo aterrorizó fue lo que vio en medio de los cuerpos, pedazos de ropa infantil. Ropa que reconoció de inmediato. Javier sintió el estómago revolverse al reconocer los pedazos de ropa. Eran de Pablo y Ricardo, los 2 niños desaparecidos. Cayó de rodillas, el terror dominando cada fibra de su cuerpo. Lo que antes era solo una sospecha se transformó en una terrible confirmación. Aquella criatura, fuera lo que fuese, ya no se conformaba con animales. Estaba cazando personas, niños. La idea de que algo tan monstruoso anduviera suelto, matando a los más vulnerables, hizo que la sangre de Javier se helara. De repente, un ruido de ramas quebrándose hizo que Javier se levantara, alarmado. Ya no estaba solo en ese claro. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar, como si algo lo estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. El joven pastor apretó con fuerza el machete, tratando de mantener la calma, pero el sudor corría por su frente y su corazón latía descontrolado. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajo y gutural, casi como un gruñido, proveniente del interior del bosque. Javier giró la cabeza hacia el sonido, con los ojos bien abiertos, intentando discernir algo entre las sombras de los árboles. El gruñido aumentaba de intensidad, como si la criatura se estuviera acercando. Sabía que necesitaba salir de allí, pero sus piernas parecían paralizadas por el miedo. Cuando finalmente logró moverse, lo hizo de forma brusca, corriendo en dirección al pueblo.
Las ramas golpeaban su rostro y brazos mientras corría frenéticamente por el bosque, sin mirar atrás. El gruñido seguía resonando a lo lejos, y Javier sabía que la criatura lo estaba siguiendo, jugando con él, como un depredador que disfruta saborear la persecución antes del ataque final. Al llegar a los límites de San Roque, jadeante y cubierto de sudor, Javier se detuvo, mirando a su alrededor. El pueblo estaba silencioso, dormido, pero sabía que la paz que sentía era falsa. Algo horrible venía por ellos, y no había forma de escapar. Necesitaba advertir a los demás, tenía que decir la verdad, aunque nadie le creyera. Esa noche, mientras la luna comenzaba a esconderse detrás de las nubes, Javier hizo algo que nunca pensó que haría. Fue hasta la iglesia, entró corriendo y encontró al padre Alonso arrodillado ante el altar. «Padre, necesitamos ayuda», dijo, con la voz temblando de desesperación. «El chupacabras está aquí. Está cazando a nuestros niños, y yo lo vi, va a volver». El padre Alonso levantó la mirada, sus ojos cansados y llenos de preocupación. El sacerdote sabía que la situación era peor de lo que cualquiera imaginaba. Y juntos decidieron que era hora de enfrentar el mal de frente antes de que San Roque se convirtiera en un cementerio de inocentes. En los días que siguieron, San Roque se sumergió en un estado de vigilancia constante. Javier y el padre Alonso sabían que la única forma de evitar nuevos desaparecimientos era enfrentarse a la criatura directamente. La historia del chupacabras, que antes parecía solo una leyenda lejana, ahora se convertía en una amenaza real. Las noches eran las más temidas, cuando el silencio absoluto indicaba que el depredador estaba al acecho. Javier comenzó a reunir a un grupo de hombres dispuestos a luchar. Armados con machetes, antorchas y coraje, patrullaban los alrededores del pueblo, especialmente las granjas más alejadas, donde la criatura parecía atacar con más frecuencia. Pero por más que se prepararan, el miedo era constante. Con cada ruido en el bosque, la tensión crecía, y todos sabían que estaban lidiando con algo mucho más inteligente y mortal que un simple animal. Mientras tanto, el padre Alonso organizaba vigilias nocturnas en la iglesia. Los habitantes más devotos llenaban el lugar, rezando por protección divina. La fe era su última esperanza, pero hasta el propio sacerdote sentía que tal vez eso no fuera suficiente. Comenzó a revisar antiguos manuscritos y textos religiosos en busca de cualquier mención al chupacabras, intentando entender cómo se podría derrotar a la criatura. Fue durante una de esas investigaciones cuando encontró algo perturbador. En un manuscrito antiguo, datado de siglos atrás, había un relato sobre una criatura similar que atacaba aldeas aisladas. El texto decía que el chupacabras no era un ser meramente físico, sino una entidad que se alimentaba del miedo y de la sangre de sus víctimas, especialmente de niños. El manuscrito mencionaba que la única forma de detener al monstruo era realizando un ritual de sacrificio, ofreciendo la sangre de una persona inocente. El padre Alonso quedó horrorizado con el descubrimiento. Sabía que sugerir un sacrificio era impensable, pero la desesperación de la situación crecía cada día. Guardó la información en secreto, pero sabía que pronto tendría que tomar una decisión difícil. Mientras tanto, Javier continuaba su búsqueda del monstruo. Una noche, mientras patrullaba solo la zona donde había encontrado la ropa de Pablo y Ricardo, notó algo extraño: huellas. Eran pequeñas, pero profundas, como si algo pesado y rápido hubiera pasado por allí. Siguiendo el rastro, llegó a una antigua gruta en los límites del bosque. La entrada de la gruta era estrecha y estaba rodeada de densa vegetación. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero sabía que estaba cerca. Entró en la gruta, iluminando el camino con su antorcha. El aire dentro era húmedo y denso, y el silencio allí era aún más opresivo que en el bosque. Al avanzar comenzó a escuchar un sonido tenue, casi como una respiración. Algo vivo estaba allí. Dentro de la gruta, Javier avanzaba lentamente, intentando no hacer ruido. Sabía que cualquier sonido podría alertar a la criatura de su presencia. El estrecho pasillo de la cueva lo llevaba cada vez más profundo en la tierra, y la oscuridad parecía apretarse a su alrededor, haciendo que el aire se volviera más denso. Lo único que lo separaba de la completa oscuridad era la débil luz de su antorcha parpadeando en las paredes de piedra. A medida que avanzaba, el sonido que había escuchado antes se hacía más nítido. No era solo respiración. Ahora podía distinguir un ruido más sutil, algo como suaves rasguños en la piedra, mezclados con un sonido gutural bajo,
casi como un gruñido distante. Javier tragó saliva y continuó, sabiendo que se acercaba al origen de todo el mal que asolaba San Roque. De repente vio algo delante. Un pequeño espacio se abrió al final del pasillo, iluminado por una luz tenue que no lograba identificar de dónde provenía. En el centro de la cámara vio lo que parecía ser un altar rudimentario, hecho de piedras y huesos. La visión hizo que su corazón se acelerara. Allí, sobre el altar, había una figura agachada, una criatura pequeña y delgada, con piel grisácea y ojos rojos brillantes que reflejaban la luz de la antorcha. Era el chupacabras. Javier se congeló por un instante. Lo que veía era mucho más aterrador que cualquier leyenda que hubiera escuchado. La criatura lo miraba con una expresión hambrienta, como si supiera que su próxima presa acababa de entrar en la cueva. No sabía qué hacer, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente, y, con un grito de desesperación, corrió hacia el monstruo, blandiendo su machete. El chupacabras se movió con una agilidad impresionante, esquivando fácilmente el golpe de Javier. La criatura soltó un gruñido agudo que resonó en las paredes de la cueva, y en un abrir y cerrar de ojos estaba detrás de él. Javier se dio la vuelta justo a tiempo para ver los ojos rojos brillando antes de sentir las garras afiladas rasgar su brazo. Gritó de dolor, pero no se rindió. Sabía que, si caía allí, San Roque estaría condenado. Con todas las fuerzas que le quedaban, Javier levantó el machete nuevamente y golpeó a la criatura. Esta vez, el golpe dio en el blanco. El machete rasgó la piel del chupacabras, que soltó un grito ensordecedor. La criatura retrocedió tambaleándose, mientras Javier, con el brazo ensangrentado, intentaba mantenerse en pie. Pero en lugar de huir, el chupacabras parecía transformarse ante sus ojos. Sus ojos brillaron aún más intensamente, y su forma comenzó a distorsionarse como si estuviera hecha de sombras y tinieblas. Javier se dio cuenta, demasiado tarde, de que el monstruo no era solo físico. Era algo más allá de la comprensión humana, algo sobrenatural. Javier logró escapar de la gruta, pero estaba gravemente herido. Corrió de regreso al pueblo, con el cuerpo adolorido y la sangre goteando por su brazo. Al llegar a San Roque, encontró al padre Alonso esperándolo en la entrada de la iglesia. El sacerdote, al ver el estado de Javier, supo de inmediato que el joven había enfrentado a la criatura y sobrevivido, por ahora. Los dos entraron en la iglesia, y el padre Alonso comenzó a tratar las heridas de Javier. El joven pastor contó todo lo que había visto dentro de la gruta, el altar, la criatura, y cómo parecía más una entidad que un simple animal. No es solo carne y hueso, dijo Javier jadeante. Es algo mucho peor. Juega con nosotros, se alimenta de nuestro miedo. El sacerdote sabía que eso era cierto. Le contó a Javier sobre el antiguo manuscrito que había encontrado, sobre el sacrificio necesario para detener al chupacabras. Javier quedó horrorizado. ¿Estás diciendo que necesitamos sacrificar a alguien?, preguntó incrédulo. El padre Alonso bajó la cabeza, incapaz de mirar al joven a los ojos. ¿Es eso, o dejar que más inocentes mueran? La decisión que se cernía sobre San Roque era imposible. Pasaron los días, y el pueblo se sumió en un estado de desesperación absoluta. Mientras el chupacabras continuaba atacando, llevándose a más niños, los habitantes comenzaron a debatir la terrible elección que tenían que hacer. ¿Quién sería el sacrificado? Sacerdotes, madres y padres discutían la situación hasta que la tensión llegaba al límite. Finalmente María, la madre de Pablo, se ofreció. Devastada por la pérdida de su hijo, se ofreció como el sacrificio. Si esto es lo que se necesita para acabar con esta maldición, que así sea, dijo ella con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza en su voz que nadie esperaba. Todo el pueblo quedó en silencio. El sacrificio de María podría ser la única oportunidad de salvar a San Roque del chupacabras. En la noche marcada para el ritual, todos los habitantes se reunieron alrededor de la iglesia, llevando antorchas y oraciones. El padre Alonso condujo el ritual con manos temblorosas, sabiendo que, si fallaba, todo estaría perdido. María se arrodilló en el altar, lista para dar su vida. Pero antes de que el sacrificio pudiera consumarse, el aire a su alrededor comenzó a vibrar. El chupacabras había llegado. Cuando el chupacabras emergió de las sombras, todos los presentes sintieron un miedo paralizante. La criatura ya no era la pequeña y delgada bestia que Javier había enfrentado en la gruta. Ahora parecía más grande, casi sobrenatural, con ojos rojos que brillaban intensamente y garras que parecían listas para desgarrar a cualquiera que se acercara.
El silencio en el pueblo fue roto solo por el sonido de las respiraciones jadeantes de los habitantes. El padre Alonso comenzó a recitar las oraciones en voz alta, con la esperanza de que las palabras sagradas pudieran contener a la criatura. María, arrodillada en el altar, cerró los ojos, aceptando su destino. Sin embargo, antes de que el padre pudiera completar el ritual, el chupacabra soltó un grito horrible, una mezcla de ira y desesperación, y se lanzó hacia el altar. Javier, aunque herido, no podía permitir que María fuera llevada así. Se interpuso entre ella y la criatura, sosteniendo el machete con la mano temblorosa. Con un grito de pura valentía, atacó a la criatura una vez más. El machete cortó el aire, alcanzando al chupacabras en el pecho, pero eso solo pareció enfurecer aún más al monstruo. Con un golpe de sus afiladas garras, la criatura lanzó a Javier contra las piedras de la iglesia, dejándolo inconsciente. Mientras tanto, el padre Alonso, desesperado, continuó con el ritual. Sabía que había poco tiempo. El manuscrito que había leído mencionaba que, una vez iniciado el sacrificio, la criatura se volvería más fuerte, pero si el ritual se completaba correctamente, el monstruo podría ser destruido para siempre. Sin embargo, algo dentro de él lo atormentaba. ¿Acaso el sacrificio de una vida inocente realmente era la única forma de terminar con aquello? María, viendo a Javier caído y al padre Alonso en duda, se levantó lentamente. «No tiene que ser así», dijo, con una determinación sorprendente. «Tal vez el sacrificio sea otra cosa. Tal vez sea nuestro miedo lo que da poder a esta criatura». Las palabras de María resonaron en la mente del padre. Podría tener razón. El chupacabra se alimentaba del miedo y la desesperación de las personas, y al ofrecer una vida en sacrificio, solo reforzaban el aura de terror que rodeaba al monstruo. El padre Alonso sintió una oleada de comprensión. Detuvo el ritual, miró a la multitud y con voz firme gritó: «No vamos a ofrecer más miedo a esta criatura». Luego se acercó a María, ayudándola a levantarse. El chupacabras, al percibir que su control sobre los humanos se debilitaba, rugió con furia y avanzó una vez más. Esta vez, el padre no retrocedió. Con la cruz en una mano y el machete ensangrentado de Javier en la otra, enfrentó a la criatura. «Ya no tienes poder aquí», declaró, su voz resonando por las paredes de la iglesia. «Ya no seremos esclavos del miedo». Las palabras parecieron afectar a la criatura. El brillo rojo en sus ojos comenzó a desvanecerse y su forma empezó a temblar, como si se estuviera desmoronando. Los aldeanos, al ver al padre y a María enfrentándose al monstruo sin miedo, comenzaron a gritar en apoyo. «No te tememos». El chupacabras, que se alimentaba del terror, comenzó a debilitarse rápidamente. Su forma, antes sólida y aterradora, empezó a desintegrarse ante los ojos de todos. Un último grito resonó en la noche, y luego la criatura se disipó como polvo llevado por el viento. Hubo un momento de completo silencio. Nadie se atrevía a hablar, temiendo que el monstruo pudiera regresar en cualquier instante. Pero el chupacabras no volvió. Había sido derrotado, no por el sacrificio de una vida, sino por el coraje de aquellos que enfrentaron su miedo. Con la desaparición del chupacabras, San Roque fue envuelta en un sentimiento de alivio y renovación. Las noches volvieron a ser tranquilas y los niños que quedaron pudieron jugar sin miedo. La aldea, que antes estaba sumida en la desesperación, comenzó a recuperarse. Las cicatrices de los terribles acontecimientos aún estaban presentes, pero había una nueva esperanza entre los aldeanos. Javier, a pesar de sus heridas, se recuperó poco a poco. Se convirtió en un héroe local, y aunque llevaba las marcas físicas y emocionales de la batalla, sabía que su valentía había ayudado a salvar a todos. El padre Alonso continuó liderando su congregación, pero ahora con una visión renovada sobre el poder de la fe y la unión. Había aprendido que el miedo, más que cualquier otra cosa, era el arma más poderosa del mal. María, que casi se sacrificó, fue aclamada como una verdadera líder. Su valentía al desafiar el ritual y enfrentar a la criatura dio a los aldeanos la fuerza que necesitaban para vencer el terror. Sin embargo, nunca olvidó a su hijo, Pablo. A pesar de haber ayudado a destruir al chupacabras, seguía cargando con el dolor de la pérdida. Pero ahora encontraba consuelo al saber que su sacrificio había salvado a muchos otros. Con el tiempo, las leyendas sobre el chupacabras comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en simples historias contadas alrededor de fogatas, sobre una criatura que una vez aterrorizó a San Roque. Pero aquellos que vivieron la pesadilla sabían la verdad. La criatura es real,
y solo fue derrotada cuando los humanos se negaron a alimentar su poder con miedo. Meses después, en una noche oscura, un hombre solitario cruzaba los alrededores de una ciudad distante. Se movía con prisa, cargando una pequeña bolsa de cuero. Cuando llegó a su destino, una antigua granja abandonada, se detuvo, respirando profundamente. El hombre abrió la bolsa y dentro había algo que brillaba con un leve tono rojo. El brillo era familiar, los mismos ojos que aterrorizaron a San Roque. La criatura, o al menos una parte de ella, había sobrevivido. El hombre sonrió mientras susurraba al objeto en la bolsa. Pensaron que podían acabar contigo, pero tenemos planes más grandes, y así el terror apenas comenzaba.